cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un libro en particular, pero nos va a convocar realmente un personaje y por ello tenemos varios vértices. Este libro va a ser el central, el que ya les voy a mostrar en unos momentos, y me voy a apoyar también en otros textos. Es posible que no nos dé el tiempo para todos los detalles de esta persona que queremos hoy analizar y que tengamos que hacer una segunda parte, pero en todo caso vamos a empezar con el texto medular y es este, fíjense ustedes, lo tengo acá: El Príncipe Español, antología de textos sobre Fernando el Católico. Estamos hablando de Fernando II de Aragón, Fernando V de Castilla, Fernando el Católico, como usted lo quiera llamar. Es el sujeto que la historia ha simplificado como el consorte de Isabel de Castilla, siendo un personaje que en su tiempo fue muchísimo más que eso y fue tenido como uno de los astutos estrategas que conformaron la política europea que dio final a la Edad Media y paso a la Edad Moderna, sobre todo en el caso español. Es una cosa muy interesante. Los textos que están acá son una selección de 4 personajes, algunos más famosos que otros. Está Juan de Sobrarias, no sé si lo pueden ver allí. Está también Nicolás Maquiavelo. Está Baltasar Gracián, de quien hemos hecho otra reseña, tanto de Maquiavelo como de Gracián en sus libros. Y está Diego Saavedra Fajardo. En particular, yo me concentraría en los dos, Maquiavelo y Baltasar Gracián, quienes son desde lejos, mucho más talentosos que los otros dos. En el caso de Sobrarias, él hace un panegírico que realmente es bastante empalagoso en cuanto a la adulación del personaje. Ellos tiene el mérito de que reproduce más o menos históricamente los hechos que viviese Fernando de Aragón, y pasamos entonces luego a Maquiavelo, quien le dedica incluso un capítulo de su libro El Príncipe. El capítulo 21 está dedicado como parte de la figura de lo que es Fernando de Aragón, y además tengo como otro soporte, un soporte externo a este libro, parte del epistolario de Maquiavelo. Hay un libro, tuve la feliz adquisición y lo adquirí por bastante económico, este epistolario de Maquiavelo, donde aparecen una serie de cartas suyas. Creo que no están todas, pero sí están unas muy selectas. Y hay una carta de abril de 1513 a su compadre Francisco Vettori, en la cual él detalla pormenores sobre la política europea y muy en particular pone la lupa y el acento sobre Fernando II, de manera que nos va a ser muy útil esto. Como ustedes pueden ver, las fechas son todo menos casual. 1512 es el año prácticamente cuando él es cesado en funciones. Recuérdense, los Medici vuelven, Maquiavelo ya cae en desgracia, no tiene ninguna oportunidad allí y lo recluyen en su casa, y entonces pasa una especie de autoexilio forzado allí, y 1527 ya el año en el que muere. Por eso el epistolario, pero vamos a citar en particular una de las cartas que aparece acá que nos vale muchísima mención. Hay un tercer texto que les decía, es posible que tengamos que hacer una reseña especial para él, y se trata de un italiano, un florentino contemporáneo con Maquiavelo, un hombre joven que lo envían como diplomático de parte de Florencia a la corte de los reyes católicos, y es este señor, es Francesco Guicciardini, y el texto, que realmente es una conjunción de textos o una antología de ellos, dice: un embajador florentino en la España de los reyes católicos, y aquí produce él, o lo compila María Teresa Navarro Salazar y Montserrat Casas Nadal. Nos presentan entonces una reunión de textos de Guicciardini. Guicciardini es famoso, aparte de estos textos y de su labor diplomática, es famoso por una historia de Florencia y una historia de Italia que se le conoce. Las personas más entendidas en historia seguramente habrán asociado su nombre rápidamente. Pero aquí vamos a hablar en particular sobre un informe que hizo de España, siendo diplomático allá. Eso como primera medida, y luego también, que no es poca cosa, el viaje, el diario del viaje a España, porque él fue muy minucioso en cuando lo enviaron. Era bastante joven para la época, lo enviaron, y entonces él narra minuciosamente los lugares por donde fue pasando hasta llegar incluso a conocer personalmente al rey Fernando II, quien aparentemente era un hombre de un talante bastante cordial con las personas, etcétera, etcétera. Y él minuciosamente detalla todos esos pormenores, tanto del viaje, las personas que vio, las poblaciones a través de las cuales viajó, etcétera, etcétera. De manera que este texto probablemente necesite por sí mismo una reseña particular. Entonces, ya entrando en materia con este príncipe español, y fíjense cómo lo narran, ¿no? Cómo le hablan. El príncipe español se pudiera decir que es una terminología
simbología ya usada por Maquiavelo, quien lo coloca como uno de los nuevos principados, uno de los nuevos príncipes, y él va a dar sus razones. Vamos a hablar del personaje que sucede. El hombre nace en 1452, esto puede que usted no le diga mucha cosa, pero nada hacía ver, pero absolutamente nada hacía ver que ni él, ni luego su futura consorte Isabel de Castilla iban a ser nada relevante en la historia, mucho menos que iban a tener la significación posterior de unir España y todo aquello. Es una cantidad de coincidencias, pudiésemos decir felices en algunos casos, que los fueron uniendo y que pudieron llevar a este hombre desde ese oscurísimo lugar donde nació en Aragón a ser prácticamente un ductor y un guía de la política europea de buena parte de comienzos del siglo XVI. De manera que el sujeto es realmente algo asombroso, en parte, como dice, Maquiavelo no lo cataloga como inteligente, Maquiavelo lo cataloga sobre todo como un sujeto muy astuto y un sujeto con muy buena suerte. Eso es sobre todo lo que él pone, muy hábil, lo pone en la maniobra y sobre todo también muy de ese tipo de gente que planeaba algo y se le daba lo que planeaba. Vamos poco a poco entonces con los detalles. Él nace de un sujeto de la dinastía de los Trastámara. Esto puede que a usted no le suene a mucho y sería bastante largo detallarlo. Los Trastámara tienen una dinastía entre Castilla y Aragón que se remonta a la Edad Media. El punto es que su padre, Juan II de Trastámara, es un sujeto que había casado en primeras nupcias con una señora, tuvo un hijo que se llamaba Carlos de Aragón. Ese era el que iba a recibir el reino. No Juan, que es el primogénito del segundo matrimonio, porque había muerto la señora. Este Juan se volvió a casar. Este Juan II de Aragón, por cierto, tuvo una vida bastante longeva, murió de casi 80 años o algo más de 80 años, bastante tiempo. Pero bueno, lo cierto es que este señor tenía un hijo que se llamaba Carlos de Aragón, que era el supuesto heredero a todas estas. Fernando no lo era. Muere este joven Carlos y entonces el padre se da cuenta que hay que apresurar las situaciones para seguir su política de alianzas. Este Juan de Aragón, Juan II de Aragón, era un hombre bastante astuto, muy consciente de la debilidad de poder que manejaba su fracturado reino, porque era una cantidad, ya les vamos a detallar qué es lo que recibe Fernando II cuando le toca el reinado de Aragón, pero una cantidad atomizada de pequeños reinitos y ciudades. Lo cierto es que este hombre, dándose cuenta de todo aquello y teniendo a Francia, que era prácticamente la única gran unidad territorial en aquella Europa absolutamente fragmentaria que tocaba ver, siendo Francia, bueno, si tomásemos el imperio sacro-germánico, mucho esa unidad sería otra cosa, pero en el caso de Francia era una unidad territorial que se contraponía a lo que se vivía, por ejemplo, en Italia o lo que había en España, que eran fragmentaciones diversas de reinados, principados, etcétera, etcétera, y la misma Inglaterra, que recién venía de la guerra de los 100 años, poco tiempo antes, que había agolpado mucho de ese país con los York y los Lancaster, quedando los Tudor como ganadores y habían perdido una cantidad de territorio a Francia en ese momento, de manera que todo estaba muy convulso. Francia tenía aspiraciones tanto sobre el territorio de la península italiana como parte de Aragón, y este Juan II, que era un hombre bastante astuto, provocaba alianzas justamente con la casa Tudor de Inglaterra, con otros grupos de los Trastámara, mismo con los Habsburgo empieza a hacer alianzas. Entonces uno se da cuenta que todo ese tejido diplomático era precisamente lo que trataba él de sostener. Esa habilidad diplomática la va a heredar su hijo Fernando II, como veremos, para tener justamente esa buena mano de no siempre usar las armas a menos que fuese extraordinariamente necesario. Lo cierto es que este joven, como les decíamos, nace, él le dan el Principado de Sicilia relativamente rápido, el padre empieza a heredarle algunos reinos y él lo casan. No había mucha oferta matrimonial en esos momentos de alianza. Lo casan con Isabel de Castilla. A todas estas, la situación de Castilla no era más estable que lo que les estamos diciendo. Si la situación de Aragón era sumamente movida y prácticamente una especie de turbulencia eterna, la situación en Castilla era un desastre también a muchas cosas. En Castilla teníamos, por razones históricas harto complejas y muy interesantes todas ellas, teníamos un reinado y además unos baronazgos, unos varones, unos señores feudales bastante poderosos. En ese momento estaba Enrique IV de Castilla, que era hermano de Isabel la Católica y hermano de Alonso de Castilla. A todas estas, este Enrique IV lo deponen estos señores y ponen a este muchacho Alonso, que a ese momento era un adolescente, lo ponen como rey de Castilla. El muchacho se muere. Este Enrique IV
vuelve entonces como una especie de rey allí, pero la situación es sumamente compleja. Él es un sujeto que la historia lo ha tratado duro, aparentemente era un sujeto blando, no tenía capacidades de mando ni ninguna noción de ello, y además se regó la fama popular de que era impotente, por lo cual no podía tener descendencia. Entonces, a todo ese caldo de cultivo complejo se mueve la situación en que Isabel es por muchas personas vista como una persona con talento, etcétera, pero no le tocaba la sucesión. El punto es que este hombre, a pesar de toda esa fama y todo ello, logra engendrar una hija, o al menos tiene una hija, que el pueblo y mucha voz popular decía que no era de él, razón por la cual a esta joven la van a llamar Juana la Beltraneja, porque supuestamente sería el producto de una infidelidad de la esposa de Enrique IV con un sujeto llamado Beltrán. Lo que sucede entonces es que el rey de Portugal, viendo la oportunidad preciosa en ese momento, trata de casarse con esta Juana la Beltraneja y aspirar a los territorios de Castilla. Eso produce una situación sumamente compleja, sobre todo cuando muere Enrique IV. En ese momento, Isabel de Castilla tenía 20 y tantos años, creo que 22 o algo así. Fernando de Aragón tendría 20. Ellos se casan cuando ella tiene 18 y él 16 o 17. Entonces, ahí está una situación sumamente convulsa que va a devenir en conflictos, en guerras y una cantidad de cosas que culmina en 1479 con la famosa Paz de Alcazovas o Tratado de Alcazovas. Vamos otra vez por partes, vuelvo hacia atrás. No les había dicho, ellos se casaron porque Juan II, con enorme habilidad diplomática, se da cuenta de la situación, se propone el matrimonio. Bueno, importante también verlos de la óptica actual. Ese matrimonio se combinó, estos jóvenes se conocieron y a los 4 días los casaron. Es decir, una cosa realmente rápida, porque los matrimonios, muy bien si las personas lograban congeniar y llevarse bien o tener alguna afinidad común, muy interesante, pero sobre todo se trataba de alianzas de poder importantes y de poder real, y era lo que se estaba manifestando. Lo cierto es que por esas situaciones de la historia que no pueden predecirse, estos dos jóvenes hacen una alianza virtuosa de enorme compenetración, sobre todo en torno al manejo real. Sobre la vida personal de ellos se tejieron enorme cantidad de fábulas y leyendas, pero lo cierto es que cuando se analizan las decisiones políticas, ellos jamás unieron los reinos, ellos mantuvieron una administración separada, pero con enorme respeto uno por el otro, y además con una especie de infidencia y cercanía en cuanto a la capacidad política y las decisiones de gran talante. ¿Por qué viene esto al caso? Porque fíjense que les digo, una cosa que uno se da cuenta, cuando 1479 viene la paz de Alcazovas, que lo que hace es replantear el tema de la paz en Castilla, logra afianzar a Isabel ya como la reina, como la heredera y la reina del territorio, logra hacer que el rey de Portugal deje sus aspiraciones sobre el territorio de Castilla, se transan algunos pactos sobre territorios marítimos y fuera de, sí, transmarinos, porque ya Portugal había empezado a tener importantes acercamientos hacia la costa africana y todo ello, y empezaba entonces con España alguna forma de conciencia y coincidencia sobre los intereses que se manifestaban. En ese momento, 1479, los varones de Castilla tener que aceptar a esto, eran unos varones que ese Enrique IV había empoderado muchísimo, les había dado cuotas de poder prácticamente sin precedentes, y entonces estos sujetos armados, poderosos, ¿qué se podía hacer? Bueno, estos jóvenes se les ocurre, bueno, tenemos que unirnos en torno a un gran proyecto común, y ese proyecto común era la conquista del último de los reinos nazaríes, de la toma de Granada, y empezaron a fraguarla milimétricamente en 1480, es decir, agarraron a todos esos señores y los pusieron en una empresa común, cuál es enfrentar a los moros que quedaban en Granada para una guerra que duraría 12 años. Eso sirvió de muchísimas cosas. Primeramente sirvió para asentar el poder real de la unión de estas dos casas de Aragón y Castilla. Además de ello, para emplear, entre comillas se puede decir, esta cantidad de sujetos, de personajes feudales que estaban tratando siempre en guerras intestinas o en conflictos intestinos, les dio un motivo común, y además sirvió para el asentamiento posterior de lo que serían los tercios españoles, porque ahí va a estar un sujeto, pie de página hago, llamado Gonzalo Fernández de Córdoba, luego conocido como el Gran Capitán, que es un sujeto sumamente interesante que va a adquirir enorme experiencia militar allí, luego la va a usar en la península itálica cuando le toquen enviarlo para allá, y es un sujeto a quien se responsabiliza, entre otros, pero sobre todo a él, de la formación del primer ejército profesional de la época, que son los tercios españoles, y que van a tener como infantería
una hegemonía europea de prácticamente 150 años, en los cuales eran una infantería temible y casi imbatible en muchos territorios donde se los llevó, porque eran sujetos que estaban muy bien formados, que utilizaban arcabuces, que tenían unas formaciones militares muy avanzadas. Y en gran parte se debe todo ello al ingenio de este Gonzalo Fernández de Córdoba, que de paso se formó en gran parte en ese asedio a la ciudad de Granada, que duró 12 años, que eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo 12 años, no de nuestro tiempo, sino de aquellos tiempos en los cuales una persona usualmente vivía entre 30 o 35 años, de manera que era bastante tiempo, si se quiere ver así. Entonces, ¿qué hereda este Fernando II de Aragón para darles pie a lo que le decíamos de la genialidad y creatividad de este sujeto? ¿Qué es lo que le hereda cuando su padre le deja el reino de Aragón? Bueno, en principio el sujeto hereda Aragón, hereda Valencia, las Baleares, Sicilia, el Principado de Cataluña, luego él recuperaría Nápoles y al final Navarra. Eso es lo que él tiene. Por su parte, Castilla era mucho más grande y mucho más rica en cuanto a capacidades de impuestos. Eso lo va a analizar con mucho tino Guicciardini, pero nos podemos dar cuenta entonces que este sujeto viene primero de la oscuridad de ser lo que se llamaba en ese momento un segundón, es decir, el segundo en la línea de transferencia del poder. Luego logra estar, justamente se alinea como primera opción, logra ser entonces él el rey, sucede a su padre y entonces empieza primero a afianzar las alianzas en su momento contra Francia en mucho tiempo, contra las personas que se le oponían en Castilla. Logra entonces la toma de Granada, que es una cosa que merece especial atención. ¿Por qué? Porque eso nos lleva al año 1492. Les decía que el asedio y toda la guerra empezó a planificarse en 1480. 12 años después, 1492, empiezan a cosecharse una cantidad de frutos que son impresionantes y que no deben tomarse jamás como casualidad, sino como la actuación virtuosa y el cálculo de esta pareja real. Fíjense ustedes, cuando nosotros decimos ¿qué sucede en 1492? Lo primero, sobre todo para política interna europea, la toma de Granada. La toma de Granada era una especie de gran triunfo moral luego de la debacle que había sucedido ante los otomanos en Constantinopla, la pérdida de Constantinopla en 1453. Eso fue una bofetada para Occidente. Constantinopla era el imperio más antiguo, el imperio de la Roma del Este, como se le llamaba, como usted quiera decirle, Bizancio, etc. Había estado allí durante más de 1000 años constituido y cayó ante el poderío militar otomano, que era una cosa que estaba en ese momento en enorme crecimiento. Los otomanos llegarían incluso a ponerle sitio a la ciudad de Viena en Austria. Es decir, tenían un avance imparable, una capacidad militar enorme, con un montón de ideas muy innovadoras en cuanto a sus estrategias y sus tácticas militares. Usaban cañones, en fin. Y además se pensaba que por su situación geográfica, la ciudad de Constantinopla iba a permanecer por siglos y siglos, y no fue así. Mehmed II la tumbó, la dominó e hizo allí su capital. Entonces quedó la cristiandad un poco huérfana, un poco decaída, un poco venida a menos. Y el triunfo de expulsar a los moros en Granada, como se le decía en su momento, e infortunadamente también expulsar a los judíos, eso fue una decisión paralela que fue bastante lamentable. Eso fue visto entonces en la cristiandad como una especie de gran triunfo moral. Por supuesto no era comparable de ninguna manera, pero se fue visto así, y le dio además a Fernando de Aragón y a su consorte Isabel de Castilla el poder de la unión de los territorios. A la par de todo esto empiezan a suceder una cantidad de otros elementos. En 1492, y se dice mucho menos, es cuando Antonio de Nebrija produce la primera gramática castellana. Eso es algo que no debe pasar en la sombra, porque es la cimentación del idioma que luego se va a convertir el idioma de todas las provincias transcontinentales. Entonces ya no va a ser el castellano de lo que estamos hablando, sino el español, el idioma de España, el idioma del reino completo. Entonces esas cosas empiezan a fundamentarse. Nebrija produce en 1492 esta gramática castellana. A la par de todo esto, también en los años anteriores, un poco anteriores, se habían unido el Tribunal de la Santa Hermandad. Se había también fundamentado la Inquisición. Es decir, una cantidad de instituciones de justicia de distintas formas. Nosotros podemos tener hoy en día una visión muy crítica sobre ello, pero eso estaba dándole a niveles de un imperio y de un reino una cantidad de elementos de solidez interna, de constitución de la cual carecía esa atomización previa. Es decir, que Fernando II de Aragón es un sujeto que llegó a cambiar completamente las reglas del juego. Podemos discutir si Isabel de Castilla
tuvo, sobre todo en la política marítima y en el descubrimiento de América, que se supone que ella lo tomó mucho más a pecho que él, la llamada política atlántica. Se puede discutir eso, pero no hay que olvidar que ella muere en 1504 y él muere en 1516, es decir, quedan 12 años de la más alta política que él tiene que seguir jugando, ya no con esa España minúscula y atomizada, sino con una España unida que además tiene intereses enormes en distintas partes de Europa y en distintas partes del mundo. Ese es el juego ampliado que le toca a Fernando II, una cosa muy distinta de la cual recibió. Entonces hay que analizar a este como un sujeto que empieza a ampliar todo. Además, Isabel de Castilla, cuando muere, 1504, se supone educadamente, y lo dicen varias fuentes, que ella debe haber muerto algo de una enfermedad larga, lo que se supone puede haber sido un cáncer. Eso le permitió un testamento relativamente amplio y complejo y no menos polémico. ¿Por qué? Porque ella deja disposiciones tanto de cómo debe manejarse Castilla, de la cual deja como gobernador encargado a su esposo, no como rey, y además deja también previsiones sobre cómo deben manejarse las provincias fuera de España, transcontinentales, en las Indias, como se llamaba, o lo que sería la América. Entonces, fíjense ustedes, ¿por qué viene todo esto a colación? Porque allí vamos a ver otro aspecto de Fernando II enormemente calculador y táctico, y uno que no le salió tan bien. Él tuvo 5 hijos con Isabel la Católica, un varón y 4 niñas. Y este varón se llamaba Juan, las niñas, en orden se los digo, Isabel, Juana, María y Catalina. De ellas, esos son personajes, él inmediatamente pensó en alianzas con todas las casas importantes, todas las dinastías importantes que había en Europa. Es así como Isabel y María las casa con la casa de Portugal. Perdonen ustedes, pero sí, se puede decir, las asocia con la casa de Portugal, o las casas, ¿sí?, con ellos. Luego tenemos el caso de Isabel, disculpen ustedes, el caso de Catalina, que la casan con el hijo de Enrique VII, que se llamaba Arturo. Y luego, al morir este Arturo, murió relativamente al poco tiempo, ella se vuelve a casar con el hermano de Arturo, que no es otro sino Enrique VIII, el que hereda todo y que va a estar casado con Catalina de Aragón, donde esta Catalina va a convertirse en un personaje sumamente importante durante mucho tiempo y que luego va a ser repudiada y el matrimonio va a ser invalidado, esto porque Enrique VIII deseaba casarse con Ana Bolena, y ahí comienza toda la historia de Enrique VIII y la situación con las mujeres que tuvo y todo aquello. Pero muy interesante verlo así, sobre todo además, pie de página también, que ahora cierta manipulación historiográfica de algunas series pretenden presentarnos como que Ana Bolena era una africana, etcétera. Eso no es cierto. Ana Bolena era blanca, era europea, y es una persona simplemente que pertenece a un momento muy polémico de la historia de Inglaterra, sobre todo porque Catalina de Aragón jamás se disminuyó ante Enrique VIII. Ella se lo decía: yo soy hija de reyes, y mantuvo siempre un nivel muy alto, y debe haber tenido una personalidad tal que Enrique VIII siempre, aunque la repudió y todo aquello, mantuvo una distancia importante como no la tuvo con otras de sus esposas. Esto es importante decirlo. Luego también está el caso de Juana, que la casan con Felipe de Austria, y ahí entonces entra para España la casa Habsburgo, que es una casa que va a regir hasta el siglo XVIII, cuando es sucedida por los Borbones, en otro tema que esperamos poder tocar aquí. Lo interesante de esto es que este Felipe de Austria viene casado con esta Juana. Él es el padre del niño que se va a llamar Carlos I en España, o Carlos V para el resto de Europa, y que es quien realmente va a terminar rigiendo los destinos de ese enorme imperio, y que es una persona que va a coagular sobre sí una cantidad de virtudes y defectos y situaciones históricas prácticamente sin parangón, todas generadas por ese gran reino que había fraguado en cálculo milimétrico Fernando II de Aragón. Eso es lo que vamos. Entonces voy a pasar ya directamente a darle lectura a los textos. Disculpen si he hablado un poco extenso, pero es que es muy importante todo esto para dar una foto del rompecabezas que se vivía. Una cosa más. Cuando estos reyes, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, lograron la conquista de Granada, porque nosotros siempre pensamos en 1492, bueno, fue el año cuando Colón llegó a América. Bueno, eso fue realmente en el momento mucho menos importante que la toma de Granada. No se pueden comparar. De hecho, Colón se apareció en el otoño de 1493 en España, y fue cuando se empezó a hablar de todo lo que estaba sucediendo. En el 92, los hechos concretos que sucedieron fueron la toma de Granada, que además venía a vindicar una leyenda, la famosísima leyenda Cymbalis Ecclesiae, es decir, había una leyenda que iba a venir un príncipe a unir los destinos de la Hispania, ¿no? Y entonces yo me copié una coplita que se las leo, y dice lo siguiente, que la adaptaban y la cantaban en el nombre de Fernando II, y decía así: fállase por profecía de antiguos libros sacada,
que Fernando se diría aquel que conquistaría Jerusalén y Granada. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces empezaba a vindicarse y España empezaba a pensar en un destino común. Esto para dolor de algunos principados, porque me salté una parte enorme cuando es que Juan II de Trastámara, él rinde a los catalanes en la famosa paz de Pedralbes, y ahí se produce toda una situación difícil por los cuales los Trastámara, esa dinastía que va a morir con Fernando II, porque él al final, ese hijo que tuvo Juan se le murió también, entonces él no tuvo herederos y los Trastámara mueren y entra Carlos I o Carlos V ya con la dinastía Habsburgo. Pero lo cierto es que los Trastámara quedaron entonces con ese nombre siempre un poco maculado en torno a la situación catalana, cosa que muchos historiadores han reseñado como lo que no debió haberse hecho. En fin, es un tema bastante polémico, pero sigo con el personaje que es Fernando II y paso entonces ya a los textos. Tengo, nuevamente se los muestro, el libro a continuación, El Príncipe Español, antología de textos sobre Fernando el Católico. Voy a empezar con el prólogo, o el estudio, mejor que prólogo, que hace el señor Rus Rufino. Y voy a leerles un pedacito de las cosas que él nos está planteando, que me parecen muy apropiadas. Dice lo siguiente, espérense un momentito, lo tengo acá. Está hablando, sobre todo al comienzo, dice acá de la conquista, dice, superada la conquista de Granada, estoy en la página 51, los problemas más importantes para la consolidación de la monarquía española en el exterior lo constituían las potencias que competían con ella para establecerse como poder hegemónico. Por un lado, el imperio turco, los otomanos, y por otro lado, la corona de Francia. Entonces, fíjense ustedes, ahí tenemos ya un Fernando II y una Isabel la Católica, aunque ella, como decimos, ella empezó a enfermarse ya bastante gravemente desde 1502, 1503, muere en 1504, ya estaba bastante aminorada, su salud bastante trasegada. Entonces, este Fernando, que ha logrado ya la conjunción de todas las fuerzas españolas, que está dándole una identidad, que ha generado la Santa Hermandad como fuerza de justicia, que ha generado la Inquisición, que produjo una especie de homogeneización tanto de idioma como de religión, cosas que deben verse como esas especies de grandes anclas dentro de una civilización. Él logra, y lo hace a todo, supuestamente a todo a nombre de un catolicismo, de la Iglesia Católica. Él está trabajando por la fe. A la par de ello tenemos el castellano, ya con una gramática, ya con una columna vertebral de lo que es su forma de expresión, lo cual lo homogeneiza como el lenguaje del reino. Estos no son pocas cosas. Entonces este hombre, cuando ya levanta la cabeza a mirar hacia los territorios vecinos, ¿con qué se da cuenta? Primero, el Mediterráneo está tomado, sobre todo la parte este, en gran fuerza y medida por los otomanos. Alguna parte la tiene también Venecia con cierto poder, ya Génova venida a menos, y también Francia dentro de lo que serían los territorios continentales por sus aspiraciones, tanto en la península de Italia como lo que serían sus aspiraciones dentro del territorio de Aragón, etcétera, etcétera. Todo eso le estaba tocando a él, entonces empieza a mover sus fichas. Además de ello, tenía la situación con Portugal, que era muy interesante en cuanto a los dominios que después se iban a ir descubriendo. No en balde, y hay que decirlo también, empiezan las alianzas que hace este matrimonio con el cardenal Rodrigo Borja, quien luego resulta ser papa. Este Rodrigo Borja va a ser un sujeto de trascendencia. Nosotros lo conoceremos luego como el Papa Alejandro VI. Él se pone Borgia, se italianiza el nombre, pero se llamaba Rodrigo Borja. Y este sujeto Borja, desde que era cardenal, es la persona que les lleva la bula. Cuando ellos se casaron, que Enrique IV no aceptaba el matrimonio, él les lleva la bula papal que vindica ese matrimonio. Entonces, es un sujeto que va a estar aliado y que en 1494, 2 años después de la toma de Granada, producen entonces el famoso Tratado de Tordesillas, que es una especie de línea que divide el mundo para que la situación de las conquistas que haga Portugal y España quede demarcada. Entonces, en la línea de Tordesillas, de un lado para acá son los territorios que van a ser de Portugal, y de un lado para acá los territorios que van a ser de España o de la corona española. Entonces uno puede darse cuenta también los tentáculos y las alianzas que tejía este Fernando II a niveles de papado, a niveles de otros reinos, casaba a sus hijos con herederos de las casas, etcétera, etcétera. Esa parte, como decíamos, no le salió tan bien, se le murió su hijo, infortunadamente. En el caso de las hijas, hubo una que no tuvo mucha suerte, luego se le murió el consorte, pasaron varias cosas, pero el pensamiento original era de alta factura diplomática. Sigo entonces leyendo acá la introducción que nos produce el señor Rus Rufino y dice lo siguiente. Fíjense ustedes, tengo acá. En España,
Estoy en la página, sí, esta es la página 64. En España la enfermedad de la reina Isabel iba avanzando y mermando sus facultades. Fernando se quedaba solo para asumir la responsabilidad de gobernar todos los reinos. La unidad concebida en 1469, cuando se casaron, y hecha realidad durante 35 años se hallaba en peligro porque había fallado el proceso de sucesión y la elección de sus sucesores. Además, como les decía, allí lo que terminó sucediendo fue que esta Juana se casó con Felipe de Habsburgo. Ellos logran tener un hijo, este sujeto muere y entonces ella queda como teóricamente la heredera de Castilla, pero él queda como gobernador. Y mientras este sujeto Felipe de Austria estaba vivo, produjo situaciones de muchísima tensión con Fernando II, con quien nunca logró congeniar. Sin embargo, al final la partida la terminaron ganando los Habsburgo porque Carlos V o Carlos I de España va a reinar en nombre justamente de esa casa, que repetimos se va a mantener hasta el siglo XVIII. Leo más. Dice acá, el golpe más fuerte que recibió Fernando en estos años fue el fallecimiento de Isabel, su señora y esposa, compañera en los proyectos políticos y mujer que había compartido con él todos los éxitos, las alegrías y los sinsabores de una vida entregada al servicio de la corona. Ella murió el 26 de noviembre de 1504 sin una sucesora que fuese capaz de mantener en pie el edificio levantado con Fernando. Y tengo un pedacito que lo cita acá el señor Ruz Rufino del testamento. El testamento de ella es relativamente denso en varios sentidos y dice lo siguiente. Fíjense ustedes, Fernando no podía denominarse rey de Castilla porque siempre había ejercido como consorte porque Isabel lo consintió y quiso. La reina era su hija Juana, que había sido jurada por las Cortes de Castilla. Entonces, contra esto existía la disposición del testamento de la reina en el que decía: ordeno y mando que cada cuando la dicha princesa mi hija no estuviere en dichos mis reinos, o después que a ellos viniere o en algún tiempo haya de ir a estar fuera de ellos, o estando en ellos no quisiere o no pudiera entender en la gobernación de ellos, que en cualquiera de estos casos el rey mi señor rija, administre y gobierne los dichos mis reinos y señoríos, y tenga la gobernación y administración de ellos por la dicha princesa, según dicho es, hasta tanto que el infante don Carlos, mi nieto, hijo primogénito, heredero de los dichos príncipes y princesa, sea de edad legítima a lo menos de 20 años cumplidos para los regir y gobernar. Y ahí continúa el testamento, pero fíjense lo que ella está diciendo. Todavía no había muerto Felipe el de Austria, sino que él muere después. Entonces esta Juana queda teóricamente como la que debería haber reinado, pero entonces eso lo impide astutamente Fernando II, quien además luego hace que durante mucho tiempo esperen a que el niño tenga 20 años, lo cual sucede en 1520, cuando Carlos I o Carlos V asume entonces el poder de todos esos territorios. Y es un muchacho que se puede decir que nació enmantillado porque por carambolas de la vida le tocó una reunión de poder en sí mismo realmente espectacular, porque le tocó la herencia de los Habsburgo con Flandes y todos esos territorios, y le tocó la unión de las coronas de Aragón, que ya no tenía, porque a pesar de que Fernando se volvió a casar, nunca tuvo más herederos, tuvo un niño y se le murió, y la corona de Castilla. Entonces le confluyeron en él todas esas riquezas que luego dan para mucha más discusión. Paso entonces ya a leerles un pedacito. Como decía, Fernando II fue en su época un sujeto casi mítico por muchas razones y lo discutían. Hay un montón de reseñas de historiadores y cronistas de la época. En particular aquí se reseñan 4, pero se pudieran haber tomado muchísimos más. Maquiavelo, en el capítulo 21 del libro El Príncipe, dice lo siguiente, me permito citarlo: nada hace estimar tanto a un príncipe como las grandes empresas o el dar que de sí ejemplos de extraordinarios. En nuestro tiempo tenemos a Fernando de Aragón, actual rey de España. Podemos casi llamarle príncipe nuevo, ya que de rey débil que era, se ha convertido por su fama y por su gloria en el primer rey de los cristianos. Y si examináis sus acciones, las encontraréis todas grandiosas y alguna extraordinaria. Al principio de su reinado asaltó Granada, y aquella empresa fue el fundamento del Estado. En primer lugar, la realizó en un momento en que no tenía otras ocupaciones ni peligro de ser obstaculizado. Mantuvo ocupados en ella los ánimos de los varones de Castilla, que, absortos en aquella guerra, no tenían ya tiempo para pensar en innovaciones. Y aquí Maquiavelo apunta con muchísima astucia, fíjense ustedes, que él luego que logró pacificar las fuerzas en Castilla, inmediatamente sabiendo que habían quedado esa cantidad de sujetos que no estaban totalmente ganados para apoyarlo a él y a Isabel de Castilla, los pone entonces en la empresa común de tomar el reino nazarí de Granada.
12 años, de lo cual entonces sale la corona realmente fortalecida. Y eso lo apunta Maquiavelo y dice lo siguiente: con esto de la toma de Castilla, él adquiriría, entre tanto, reputación y poder sobre los nobles sin que ellos lo advirtieran. Con dinero de la iglesia y del pueblo pudo mantener sus tropas y poner sólidas bases con aquella larga guerra a su milicia, que tanto honor le ha proporcionado después. Además de todo esto, para poder llevar a cabo empresas mayores, sirviéndose de la religión, se dedicó con piadosa crueldad a expulsar y vaciar su reino de marranos. Estos son un nombre bastante despectivo con que se llamaba a los judíos que vivían en la época. Ejemplo por demás despreciable y extraño. Y la agudeza de Maquiavelo por decir esto, fíjense ustedes, él dice, es un ejemplo despreciable y extraño haber hecho este vaciamiento que no era necesario porque estas personas estaban totalmente integradas a los reinos de España. Bajo ese mismo manto atacó África, llevó a cabo la empresa de Italia y últimamente ha asaltado Francia. Y así ha hecho y urdido cosas grandes que han mantenido siempre suspensos y admirados los ánimos de sus súbditos y pendientes del resultado final. Y todas estas acciones se han ido sucediendo de tal manera, una a la otra, que no han dado lugar a que nadie pudiese actuar entre ellas tranquilamente contra él. Es decir, él coloca el punto de la enorme astucia por una parte y de la suerte, ¿no? Es decir, este hombre sabe colocar las cosas, él va siempre saltando hacia adelante y mantiene a la gente en una expectativa de lo que va a suceder sin que los procesos siempre logren culminarse o puedan llegar a culminarse, y él depende mucho de la suerte en que se culminen o de la necesidad para dejarlos como están. Entonces, Maquiavelo no deja con esa agudeza clásica de notar la forma como este sujeto se va moviendo dentro del tablero, primeramente español y luego europeo, sabiendo cómo mueve las fuerzas. Es muy interesante realmente ver este tipo de cosas, este tipo de análisis de una persona que la historia ha sido sumamente injusta en tratar. Paso entonces, fíjense, de Maquiavelo, porque Maquiavelo es un sujeto que nació 1469, es decir, es un sujeto que debes más o menos unos 18 años, sí, 17, 18 años menor que el rey, que había nacido en 1452. Vamos a pasar ahora a un sujeto ya de un siglo después, que es Baltasar Gracián, que lo mira desde la perspectiva ya de un mundo muy diferente. Ya gobierna Felipe IV, un sujeto de muy distinto de los Austrias menores, llamados así. Y Baltasar Gracián escribe un libro que hasta hoy es bastante conocido llamado El político Don Fernando el Católico. Y las palabras, Gracián era un jesuita, ya lo tenemos acá reseñado con sus oráculos y otras cosas, otros textos de él. Es un jesuita que solía publicar los libros a nombre de su hermano para evitar problemas. Y entonces esto terminaba firmándolo Lorenzo Gracián, pero realmente lo había escrito Baltasar. Y entonces él no ahorra palabras y epítetos para la grandeza que él asume ver en el tablero político también lo que eran las maniobras de este Fernando II. Y fíjense cómo comienza este trabajo. Dice: pongo un rey a todos los pasados, propongo un rey a todos los venideros. Don Fernando el Católico, aquel gran maestro del arte de reinar, el oráculo mayor de la razón de Estado. Fíjense ustedes cómo lo analiza y cómo lo pone. Y dice, además, un par de párrafos después, dice: fundó Fernando la mayor monarquía hasta hoy en religión, gobierno, valor, Estado y riquezas. Luego entonces fue el mayor rey que hemos tenido hasta hoy. Bueno, lo está diciendo en momentos de Felipe IV. Evidentemente tuvo ingenio de publicar esto a través de su hermano, no lo fuesen a culpar a él. Pero lo cierto es que es verdad, es decir, este es un hombre que produjo una cantidad de fundamentos institucionales para lo cual luego sería un imperio que duraría 150 años y que lograría entonces regir gran parte de los destinos del mundo de esa manera, con basamentos muy funcionales, que repetimos, vienen todos de un sujeto de la oscuridad de un mini reino, de una cosa fragmentaria en España, y que entonces logró primero una cohesión territorial, una cohesión institucional y fiscal nacional, es decir, a nivel de su propio territorio, luego regional y luego mundial, con territorios que van a tener una enorme trascendencia. Tanto así que Baltasar Gracián, y existen otras narraciones de la época, aparentemente es el bisnieto de Fernando II, es decir, estamos hablando de Felipe II, mucho tiempo después, cuando paseaba por el Escorial y tenía un retrato de Fernando II y lo miraba, decía a las personas, dice, de él
es de quien hemos heredado todo lo que tenemos, porque justamente fue la persona que hizo gran parte de la estructura y de la arquitectura de ese poder que llegó a tener España en el mundo. Leo más de Baltasar Gracián, tengo algunas cosas selectas porque el texto es largo y enjundioso sobre detalles. Además, Gracián es un sujeto de una cultura bastante amplia, entonces empieza a hacer paralelos en la historia con diversos personajes y características. Y dice una cosa importante, fíjense ustedes. Hubo muchos guerreros de corazón que destruyeron más sus reinos que los propios contrarios. Se hicieron primero la guerra a sí mismos, empobreciendo sus estados de oro y de gente, que es la mayor y principal riqueza. En esto fue sagacísimo Fernando, pues llenó a España de triunfos y de riquezas. Peleando en un reino, triunfaba en los demás. Enriqueció a España temporal y espiritualmente. Adelantó la milicia y la justicia, aquella con ejércitos, esta con tribunales. Todo es cierto, eso todo es absolutamente verificable en torno a las formas como hacía todas estas cosas. De manera que uno puede estar dándose cuenta aquí del talante de un sujeto que la historia ha sido sumamente injusta al olvidar y no darle el peso. Y muchas veces en los textos escolares se pone a los reyes católicos como dos personas allí que aparentemente tuvieron el mayor mérito de darle algún empoderamiento económico y moral a Colón para que probase su teoría sobre llegar a las Indias, etcétera, etcétera, pero son dos personas muchísimo más complejas que esto, sobre todo en el caso de Fernando. Repetimos, esa política continental que sucede desde la muerte de Isabel hasta su propia muerte, esos 12 años son absolutamente claves en tomar decisiones de todo tipo que van desde el casamiento de sus hijos, desde el posicionamiento de España y los intereses continentales, desde las guerras con Francia o las paz con Francia, la toma de Nápoles, la toma de Navarra, la toma de una cantidad de posiciones a nivel hemisférico que hacen que este personaje sea realmente admirable. El tiempo no da para la segunda de las reseñas que tengo sobre él y se trata de esto. Es Francesco Guicciardini, un embajador florentino en la España de los Reyes Católicos. Yo sugiero, si está usted interesado, que esté pendiente. Venimos muy pronto con ella porque este joven Guicciardini nos provee de una cantidad de textos que tienen una agudeza enorme. Esto es la aristocracia florentina de 1500. Un hombre muy bien formado. No es un genio como Maquiavelo, pero es un hombre muy bien formado y que tiene una solidez conceptual notoria para retratarnos entonces con la mirada de alguien que está allí en ese reino de España de paso y que ve los arbotantes sobre los cuales se sostiene el poder allí, cómo se maneja la política palaciega, la política institucional y todo aquello. Como siempre es un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera lo motiva, le interesa, por favor esté pendiente que venimos con más libros, tenemos la mesa repleta y estamos simplemente esperando la oportunidad para poder irlos sacando. Estamos acá con ellos y esperamos contar siempre con usted del otro lado de la pantalla para seguir discutiendo. Si esto le motiva o algo, esté pendiente con la campanita. Si además nos regala un comentario, bienvenido sea. Y a todos, pues por supuesto, siempre desde acá el deseo es que tengan la mejor semana. Hasta luego.